quiero comenzar diciendo que en una cultura cristiana como la que estamos, dominada por mega iglesias y predicadores de celebridad, muchos pastores hoy son tentados a medir el éxito de sus ministerios solamente en términos de números. Y en contraste, la Escritura nos dice que el verdadero éxito en el ministerio no se calcula por las habilidades de un hombre para acumular y conservar multitudes. El verdadero éxito se mide por la fidelidad a Dios. Como la historia de un pastor que conocí hace muchos siglos en Europa, en el siglo XIV, cuando allá sucedió la peste negra. La peste negra mató a miles y miles de personas y muchas personas decidieron irse a lugares rurales para evitar la enfermedad, para no ser contagiados. Y a este pastor le ofrecieron irse también. Pero este hombre no se sentía en paz, pero en cierto modo tenía que decidir si iba a vivir o si iba a morir. Así que después de un largo tiempo de oración, tomó su Biblia y sorprendentemente leyó el Salmo 91, donde dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este hombre tomó estas palabras y no abandonó su ciudad. Este pastor dijo: voy a seguir siendo y pastoreando a la iglesia, y continuó atendiendo a los moribundos que lo rodeaban. Vivió durante la plaga y después de ella, y muchos escucharon el mensaje del evangelio. Este fue un hombre fiel, un pastor fiel del Señor. Y hoy en día la iglesia necesita más pastores fieles que amen a Dios, que amen la palabra de Dios y que amen al pueblo de Dios. Y un pastor fiel es aquel que por gracia, solamente por gracia, cumple los requisitos que Dios ha puesto en su palabra. Así que vamos a nuestro tema de estudio, que es ¿quién puede dirigir la iglesia de Cristo?, a nuestro texto de estudio que ha sido durante 5 domingos y hoy concluimos. Mire lo que dice Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acompáñenme en una oración, por favor. Señor, te damos gracias por este día y gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por estos domingos, 6 domingos ya, en los que hemos estudiado uno a uno lo que tú demandas de quienes deben dirigir tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Y hoy, Señor, ayúdanos a terminar bien este estudio, Señor, de una manera que te glorifique a ti, mi Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Hoy concluimos esta serie con respecto a quién puede dirigir la iglesia de Cristo. Y creo que ha sido muy importante ver estos temas para aclarar dudas, para saber cómo Dios quiere que sean los pastores y también para traer sanidad a algunos que tal vez han sido atropellados de parte de algunos pastores en el pasado. Y para hacer un breve resumen, hemos visto que todo comienza con un deseo interno, un deseo que proviene de Dios para pastorear el pueblo de Dios por medio de predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero también hemos visto que un pastor debe ser irreprensible. Y esto significa que no puede haber ninguna mancha en la vida de los pastores que otros puedan señalar, y todas las cualidades que se mencionan luego de la palabra irreprensible son ejemplos de ser irreprensible. Por lo tanto, el pastor debe ser irreprensible en su familia, fiel a su única esposa, con hijos obedientes y respetuosos en el hogar. Pero también el pastor debe ser irreprensible en ciertas características del carácter y por lo tanto no puede ser soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, sino que debe ser amable, apacible y que no se enseñoree de la grey de Dios. Además de esto, el pastor debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo y decoroso. La última característica que vimos hace 8 días es que el pastor debe ser irreprensible en el manejo de la palabra de Dios. Y para ello debe aferrarse a la sana doctrina, como dice ahí Tito 1:9, exhortar, enseñar la buena doctrina y denunciar la falsa.
Hoy vamos a ver los últimos dos requisitos de casi 25 o 26 que hemos visto. Los últimos dos requisitos que nos faltan, pero también vamos a ver dos aspectos muy importantes sobre este tema de quién puede dirigir la Iglesia de Cristo. Vamos a hacer el cierre en el día de hoy. Y empecemos con la penúltima característica. Y esa está, no hay en Tito, sino en Primera de Timoteo. Vaya así unas paginitas a la izquierda. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, que es donde está nuestra otra lista de requisitos que también hemos mirado. Mire lo que dice Primera de Timoteo 3:6, el penúltimo requisito. Dice la palabra de Dios: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del Pablo. De Pablo, qué pena. Pero le tomo agüito para echarle oxígeno al cerebro. Listo, no un neófito. Las palabras de Pablo no se centran en la edad física, sino en el tiempo que una persona lleva siendo creyente. La palabra neófito literalmente significa recién plantado y describe a un nuevo cristiano. La razón por la cual alguien que apenas comienza su vida cristiana no puede ser pastor no es porque no pueda tener el conocimiento, no, sino porque puede envanecerse y caerse en la condenación del diablo, Esa palabra envanecerse puede ser traducida enorgullecerse. Y la raíz de la palabra es literalmente, y es bien interesante, es estar envuelto en humo. Eso es lo que significa el orgullo, humo. Y una persona que se enorgullece está envuelto en algo que no existe, que es solo humo, que es una apariencia. Eso describe una persona que está envanecida con orgullo. Y esto, como dice el versículo, fue el pecado que condenó al diablo. El diablo, cuando era un ángel al servicio de Dios, se enorgulleció con respecto a la posición que se le había asignado. Y eso resultó en su caída y en la pérdida de su honor y de su autoridad. El diablo creyó ser lo que no era y tuvo la audacia orgullosa de intentar reemplazar a Dios, y por eso llevó a la pérdida de su honor, del honor que el Señor mismo le había dado. Y esto mismo nos está diciendo Pablo que puede pasar con un nuevo creyente que es colocado como pastor en una iglesia. Aunque puede estar lleno de asombro por la gracia de Dios, es difícil evitar que piense que es alguien importante o reconocido dentro de la iglesia cuando se le da una posición de liderazgo. El orgullo le hace pensar a este joven que darse el crédito a sí mismo por algo, le hace darse el crédito a sí mismo por algo que Dios ha hecho, y toma la gloria que le pertenece a Dios y la guarda para sí mismo. Un neófito, un nuevo creyente puesto en puestos de liderazgo, puede asumir que en realidad no necesita ser más enseñado, porque piensa que si ya tiene dicha posición, entonces, ¿por qué necesita prepararse más? Un recién convertido de pastor puede tener mucho celo, mucha juventud, mucha emoción, pero la arrogancia y el entusiasmo sin la sabiduría de los años puede ser una trampa mortal para este hombre. Todo esto hace que un hombre en sus años de formación espiritual pueda caer en el engaño del diablo, en la vanidad del liderazgo, y por eso alguien así no puede dirigir la iglesia de Cristo. Se necesita tiempo para validar el carácter maduro de alguien, y el nombramiento apresurado de un nuevo creyente pasa por alto los requisitos del carácter de un futuro pastor, porque lleva tiempo para que esos frutos de santificación, esos frutos del carácter se hagan evidentes. La pasión de hoy no siempre conduce a la perseverancia del mañana, y por eso un nuevo convertido no puede dirigir la iglesia de Cristo, no puede. Ese es nuestro penúltimo requisito, o de quien no puede dirigir, no un neófito. Vamos al último, ahora sí. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. No caigan en descrédito ni en lazo del diablo. ¿Quién puede dirigir la iglesia de Cristo? Alguien que tenga buen testimonio de los de afuera. Esa palabra testimonio también puede ser traducida como reputación. Y cuando el versículo dice que
esa buena reputación la debe tener ¿con quién? Con los de afuera. Eso significa a los que están afuera de la iglesia, a los que son incrédulos. Y es que aquellos que aspiran a ser pastores deben tener una reputación impecable con la sociedad incrédula. Así haya personas que estén en desacuerdo moral o en sus posturas bíblicas. Esa persona debe tener un buen testimonio con los incrédulos. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de la iglesia y de Cristo siempre están en juego. Siempre. Y si un pastor no tiene un buen testimonio con los de afuera, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el versículo? Cae en descrédito y en lazo del diablo. Así como en otros lugares de la Biblia, el diablo es representado como un astuto cazador, aquí igual. Aquí muestran al diablo tratando de poner un lazo, una trampa. Y en su malicioso afán por desacreditar el evangelio, el diablo hace todo lo posible por desacreditar a los ministros del evangelio. Y si Satanás puede desacreditar a los líderes ante el mundo que observa, puede desacreditar también a la iglesia y a su mensaje. Si un anciano, escúchenme bien, no es irreprensible con los incrédulos y se comporta de una manera contraria a lo que la palabra le manda, eso traerá una mala reputación para él y para la iglesia. Eso traerá una terrible reputación. Si dentro de la iglesia un pastor parece muy piadoso, muy buena gente, muy lindo, pero es deshonesto, coqueto, iracundo, un mal vecino o un miembro vergonzoso de su familia extendida, los incrédulos van a tomar nota especial de la hipocresía de este hombre. Y ellos dirán, actúa de esa manera y dice que es pastor. Y lo ridiculizarán y se burlarán delante de él y delante de los demás, y se burlarán de él y del pueblo de Dios y de la iglesia. Su influencia para el bien se va a arruinar completamente y pondrá en peligro la misión evangelizadora de la iglesia. El pastor se convertirá sin duda en una carga en vez que una bendición para la iglesia. Cuando un pastor no tiene un buen testimonio con los incrédulos, está descalificado, porque su hipocresía tiene el mayor efecto de traer desgracia sobre la iglesia y sobre los que están en ella. Y es que esto también es para cualquier creyente, no solamente para los pastores. Porque cuando un hombre, cuando un creyente, cuando un cristiano, cuando una persona dice que es cristiano y realmente presenta una mala reputación, un mal testimonio, eso trae un terrible descrédito a la iglesia y al nombre del Señor. Mire lo que dice, solamente un ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Primera de Tesalonicenses 4, del 10 al 12. Dice así Primera de Tesalonicenses 4, del 10 al 12, en el testimonio de la iglesia de Tesalónica. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, escuche bien, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Para quiénes? Para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Seguramente usted, por el testimonio de otros cristianos, o tal vez por su propio testimonio, tristemente ha dado un mal testimonio a la iglesia y al cristianismo. Y esto es clave para todos los creyentes. Nosotros debemos dar un buen testimonio con los de afuera. Es una responsabilidad para todos nosotros. Muchas veces hemos dicho esa frasecita, dice, uy, ¿este no es que es cristiano? Y eso es terrible. Eso es terrible porque debemos, como dice acá, andar honradamente con los de afuera. Andar honradamente con los de afuera. No es la hipocresía una de las principales críticas que el mundo tiene de quienes afirman ser seguidores de Cristo. Así es. Pero si un hombre goza de buena opinión con los demás, así estén en desacuerdo con uno, y mucho más un pastor, y tiene una reputación positiva dentro de la comunidad, entonces el Señor y su iglesia van a ser glorificados y el nombre de Cristo será magnificado. Habrá menos munición con la que Satanás y los incrédulos puedan acusar a la iglesia. Un pastor debe tener buena reputación con la iglesia. Un pastor debe ser irreprensible en su testimonio
con los de afuera. Bueno, y ahí terminamos con los requisitos, pero nos queda bastante tiempo de predicación. Entonces vamos al tercer y cuarto punto de este día. Porque hasta este punto ya hemos visto todo lo que la palabra afirma con respecto a los requisitos que Dios demanda que deben tener los pastores. Como le dije, más o menos hemos analizado unos 20, 25 requisitos. Pero una pregunta que debemos resolver es esta. ¿Cómo sabemos que Dios llama a un pastor? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo Él llama a un pastor? Porque, ¿será que un seminario nos dice quién es pastor? No, ¿cierto que no? Un seminario nunca va a decir quién es pastor. ¿Será que la familia dice quién es pastor? No. Mire, parte de esta pregunta ya la hemos respondido, pero quiero puntualizar 3 aspectos que la Biblia menciona de cómo sabemos que alguien es llamado al ministerio. ¿Cómo sabemos que alguien es llamado al ministerio pastoral? Y el primero, como ya lo vimos, es un deseo personal. Un deseo personal. Mire lo que dice Primera de Timoteo, una vez más, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: palabra fiel, si alguno que anhela obispado. Y hemos visto que la palabra obispado también puede ser pastorado, o ser un anciano en la iglesia. Los tres términos, anciano, obispo y pastor, se refieren a la misma persona. Y todo comienza, como dice aquí, con un anhelo. Ese fue el primer tema de nuestro estudio. Y vimos que todo parte de un deseo de un hombre por cuidar el pueblo de Dios por medio de enseñar la palabra de Dios. El deseo de un hombre por hacer pastor no es pecaminoso, ni implica promoverse a sí mismo si es generado por el Espíritu Santo. Si es generado por el Espíritu Santo. Y para ello acompáñeme a Hechos, capítulo 20, versículo 28, que fue parte de nuestra lectura el día de hoy bíblica. Hechos 20, 28. Mire lo que dice ahí. Dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién puso a estos hombres como pastores de la iglesia de Éfeso? Dice el versículo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En estos versículos Pablo le recuerda a los pastores, a los ancianos de Éfeso, que era el Espíritu Santo quien los había puestos en la iglesia para apacentar la grey del Señor. Y esto significa que es el Espíritu Santo quien pone en el corazón de alguien el deseo y la motivación para ser pastor. De manera similar, Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, se dirige a la necesidad de encontrar pastores que pastoreen la grey del Señor no por ganancia deshonesta, sino como voluntariamente. Hay un anhelo, hay un deseo. El punto de inicio es un deseo dado por el Espíritu de pastorear el pueblo de Dios. Un hombre que anhele ser pastor le permitirá a otros que sepan de ese anhelo. Pero de hecho, cuanto más firme sea ese anhelo, más firme es ese deseo, más se notará. Incluso sin decirlo. Más fuerte será su liderazgo. Y más fuerte será su amor por la gente y por la palabra de Dios y por servir a los hermanos. Mucho más fuerte será. Y eso es lo primero. Hay un anhelo y un deseo. Lo segundo, ¿qué es lo segundo que la palabra de Dios nos muestra para saber que Dios está llamando a un hombre? Bueno, el segundo aspecto en donde nos damos cuenta que Dios ha llamado al pastorado a alguien es porque cumple los requisitos que la palabra de Dios manda. Porque cumple los requisitos de ser irreprensible. Como hemos visto, la palabra es concluyente, es determinante en que solamente los hombres que sean moral y espiritualmente aptos pueden servir como pastores. No es negociable. Y mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice así 1 de Timoteo 3, 10. Aquí está hablando de los diáconos, pero mire lo que dice 1 de Timoteo 3, 10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahí, como usted mira, en la primera frase del versículo 10 dice, y estos también. O sea, cuando el versículo dice, y estos también, se refiere a los diáconos, también como ¿quién? Como los ancianos, como los pastores que habla del versículo 1 al versículo 7.
Este texto insiste en que ninguno puede servir como pastor antes de ser examinado y antes de ser probado. Y esta evaluación de la persona no es algo que debe hacerse rápidamente. Esto toma tiempo. Esto toma tiempo y esto toma un proceso para ver las cualidades del carácter y las aptitudes ministeriales que la palabra demanda de un futuro pastor. Se debe tomar tiempo para examinar estos requisitos que hay en 1 Timoteo 3, en Tito 1 y en 1 Pedro 5. Y si luego de un tiempo prudente, este hombre comprueba objetivamente su llamado, al cumplir los requisitos, se continúa al siguiente paso. ¿Y cuál es ese siguiente paso? Es una confirmación de la iglesia. El llamado de un hombre al pastorado se comprueba por el cumplimiento de los requisitos que son validados objetivamente por la iglesia. Y esto también es denominado el llamado externo, en donde se da la afirmación de líderes piadosos que ven los atributos, la característica y el fruto en la vida de un hombre. Déjeme llevarlo a 2 versículos para entender esto. Vamos a Hechos primero, Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Una confirmación de la iglesia. Y mire lo que pasa aquí en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Aquí vemos que estaban en la iglesia de Antioquía. Y estos líderes de la iglesia oraron, el Espíritu Santo les mostró que Pablo y Bernabé debían ser puestos, ¿para qué? Para una misión específica. Versículo 3 nos dicen que ayunaron, que oraron y que les impusieron las manos. Vamos ahora a 1 Timoteo 4, versículo 14. Un versículo que también nos habla de este tema. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando estos 2 versículos dicen que a Pablo, que a Bernabé y que a Timoteo se les impusieron las manos del presbiterio, se refiere a una afirmación pública de sus llamados al ministerio. O sea, el llamado al ministerio quedó confirmado con la afirmación de la iglesia en representación del presbiterio, que son ¿quiénes? Los ancianos de la iglesia, son los líderes de la iglesia. De hecho, esto mismo se ve más adelante, ahí en 1 Timoteo 5, cuando Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos a nadie apresuradamente. Mire el versículo 22 en 1 Timoteo 5. Dice 1 Timoteo 5, 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Este versículo está en un contexto en donde Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe disciplinar o exaltar a un anciano. De hecho, mire el versículo 17 de 1 Timoteo 5. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y seguimos, versículos 18 y 19, solamente para entender el contexto. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trille, digno es el obrero de su salario. Y el 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, continúo leyendo, a los ancianos, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y el 21 y el 22 de una vez: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en los pecados ajenos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Dijo: no coloque a nadie a la ligera en el pastorado, porque la imposición de manos, aquí como hemos visto, significa una confirmación de la iglesia de que un hombre es llamado al pastorado. O sea, el encargo de Pablo aparece en esta sección, y cuando líderes como Pablo, como Timoteo y otros en la iglesia imponían manos sobre alguien, era para hacerle o para confirmar un llamamiento ministerial, donde se colocaba el sello de aprobación de toda la iglesia sobre un candidato y donde compartían en cierto sentido los frutos y los fracasos que vendrían.
Ahí en ese contexto está la imposición de manos. Por lo tanto, sabemos que Dios llama al ministerio a una persona cuando la iglesia reconoce ese llamado. Cuando la iglesia empieza a ver y a decir, este como que tiene palito y como que le gusta estar en la iglesia, como que le gusta enseñar, como que ama la iglesia, como que busca servir a los hermanos. Sabemos que Dios llama a una persona al ministerio cuando la iglesia, cuando los hermanos empiezan a reconocer ese llamado en una persona. Y esto, déjeme decirle, esto no califica al ministro, no es que la iglesia nombre, no, sino que lo acredita, ¿cierto? Lo confirma, dice, se da cuenta, esto es verdad, esto viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya de antemano lo había calificado interna y adecuadamente. Entonces, querida iglesia, son 3 maneras en las que sabemos que Dios llama a una persona al pastorado: un deseo interno, un cumplimiento de los requisitos y una confirmación de la iglesia. Pero ahora vamos a pasar a nuestro último punto, el punto que cierra ya toda esta sección, y volvemos a nuestro estudio de Mateo. Y es que quien puede dirigir la iglesia de Cristo no es solo un hombre, sino es un grupo de hombres calificados por Dios. No es solamente un hombre, sino es un grupo de hombres calificados por Dios. Y vamos a ver este punto, porque esto es parte fundamental de cómo Dios quiere que esté organizada la iglesia. Así que volvamos donde comenzamos todo, a Tito, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí el versículo dice que Tito fue dejado ¿para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Esa palabra deficiente significa algo que falta, algo que no está completo. Y la frase se refiere a completar, y eso era lo que tenía que hacer Tito, completar algo que no es adecuado, algo que está incompleto. Y la frase siguiente indica que era lo que estaba incompleto. ¿Qué era? Que estableciese ancianos en cada ciudad. Las iglesias de Creta eran iglesias jóvenes, pero ya habían empezado a sufrir los ataques de los falsos maestros, como vimos hace 8 días en el versículo 10. Y el antídoto que Pablo le dice a Tito para el problema es que las iglesias se organicen, ¿cómo? Con ancianos debidamente calificados. Por eso después dice cuáles son los requisitos. Y al final del versículo dice que Pablo, ¿qué? Pablo le mandó, ¿no? Le mandó, dice, así como yo, ¿qué? Te mandé. Pablo le mandó a Tito a establecer pastores. Y Pablo le manda a Tito a establecer ancianos, no porque lo está delegando como el obispo o el pastor principal de las iglesias cretenses. De hecho, al final de la carta, en el capítulo 3, versículo 12, Pablo le dice a Tito que tiene que devolverse. O sea, la frase no está diciéndole a Pablo que él tiene que ser el obispo principal o el papa, no. De hecho, la frase estableciese ancianos en cada ciudad muestra que Tito debía establecer no solo uno, sino ¿cuántos? Más de uno. Porque ahí habla en ¿qué? En plural. ¿Qué dice? Estableciese ¿qué? Ancianos. ¿En dónde? En cada ciudad. Y en esa época cada ciudad solo tenía una sola iglesia. O sea que ¿cuál es el mandamiento? Establecer un grupo de pastores calificados en cada iglesia. En cada iglesia. Y esto nos muestra las 2 características que son claras en la Biblia. 2 características que son claras en la Biblia con respecto a cómo una iglesia se organiza. Y es que una iglesia debe ser liderada por múltiples pastores, por múltiples ancianos, y que cada iglesia es independiente. Cada iglesia es independiente, organizada por múltiples ancianos calificados. No hay tal como una estructura monárquica episcopal o un presbiterio que esté sobre las iglesias locales en el Nuevo Testamento. La Biblia no muestra eso. No hay una indicación en todo el Nuevo Testamento de una persona encargada de una ciudad o de un país que pueda interferir en las iglesias locales, porque son varios hombres calificados en cada iglesia la autoridad de esa congregación. Y mire lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Le voy a mostrar ese punto en otros pasajes de la Biblia. Hechos 14, 23.
Dice Hechos 14:23. Dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Constituyeron a un pastor nomás? No, ¿cierto? Constituyeron más de uno. ¿Y lo constituyeron en dónde? En cada iglesia. En cada iglesia. Singular. El Nuevo Testamento muestra que una pluralidad de pastores, de ancianos, es una institución apostólica. Así fue como los apóstoles colocaron el fundamento de la iglesia, su enseñanza, y debemos seguirla. Mire lo que dice de hecho Hebreos, vaya ahora a su derecha, Hebreos capítulo 13, versículo 17, que nos da otro ejemplo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí el autor ordena obedecer ¿a quién? ¿A un pastor? No, a una pluralidad de pastores. A una pluralidad de pastores. No solo a un líder, sino a una pluralidad de líderes que una congregación debe tener. Y cuando la Escritura habla de ancianos, siempre lo hace refiriéndose a un grupo y no a un solo individuo. Nunca vemos en la palabra de Dios referirse a un solo pastor. Mire otro ejemplo, vaya a la derecha ahora, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Un versículo que también hemos estudiado en esta serie. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: ruego a los, ¿quiénes? Ancianos, o sea, más de uno, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, plural, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Siempre, constantemente, usted va a ver que cuando se le da instrucciones a los pastores de una ciudad, de una iglesia, se habla ¿en qué? En plural. Debe haber más de un pastor en una iglesia, más de uno. Las iglesias del Nuevo Testamento muestran que sus líderes eran un grupo de pastores que compartían la autoridad para gobernar la iglesia y que juntos eran responsables de supervisar a la congregación. Ellos compartían los deberes de la administración, del cuidado pastoral, de la enseñanza en la iglesia. La estructura de gobierno de ancianos es una forma colectiva de liderazgo, en la que cada anciano comparte una misma posición y autoridad en el oficio, dentro de la iglesia. Y obviamente es natural que iglesias jóvenes, como la iglesia de Creta, pudiera estar con un solo pastor. Pero la voluntad de Dios no es que se quede por siempre así, no, sino que haya más de un pastor calificado para el oficio. Eso es un deber de un pastor cuando está empezando una obra. Empezar a mirar dentro de la congregación qué hombres pueden llegar al oficio, preguntarles, ponerlos a prueba, enseñarles todo esto. No es natural que una iglesia lleve 10 años, 15 años, 20 años, no es sano con un solo pastor en la cúspide de la pirámide. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Y quiero mencionar 3 beneficios prácticos de tener un liderazgo múltiple de ancianos, de pastores. 3 beneficios muy prácticos. Primer beneficio: se equilibran las debilidades. Se equilibran las debilidades. Uno de los grandes beneficios de que haya más de un anciano, de un pastor en la dirección de una iglesia, es que hay un equilibrio frente a las deficiencias personales de cada pastor. Usualmente los puntos débiles de una persona distorsionan el juicio. Y esto es particularmente cierto en el caso de líderes que son muy talentosos. Hay algunas debilidades que tienen. Y muchas veces estas personas están ciegos a sus propios defectos. No tienen personas iguales a su lado que los confronten y los equilibren. Un pastor llamado Robert Greenleaf, autor de un libro, El liderazgo de siervo, dice lo siguiente: ser un jefe solitario en la cúspide de una pirámide es anormal y corrupto. Ninguno de nosotros somos perfectos
Y todos necesitamos la ayuda y la influencia correctora de colegas cercanos. Cuando alguien es puesto en la punta de una pirámide, esa persona ya no tiene colegas, solamente subordinados. Ni siquiera el más franco y valiente de los subordinados habla con su jefe de la misma manera que lo hace con sus colegas iguales. Es cierto, ¿no? Así es. Y en una estructura de liderazgo compartido, de liderazgo múltiple de pastores, los distintos miembros se complementan el uno al otro y equilibran sus debilidades. Cuando la iglesia tiene una estructura múltiple de pastores, la fuerza de un pastor es una importante contribución a la iglesia y sus debilidades son cubiertas con las fortalezas de los otros. Ese es el primer beneficio. Segundo beneficio de un liderazgo múltiple de ancianos, de pastores, es que se aligera la carga de trabajo. Se aligera la carga de trabajo. El liderazgo pastoral compartido también ayuda a aligerar la carga en el ministerio. Las responsabilidades espirituales y los problemas de pastorear una congregación pueden hacer que un único pastor desfallezca. Puede hacer que un único pastor renuncie incluso. Muchos pastores sobrecargados están solos, están aislados. Sin embargo, en un sistema de liderazgo conjunto, la pesada carga de la vida pastoral es compartida por varios ancianos calificados. ¿Se acuerda lo que dice Eclesiastés 4:9? Es mejor que dos lleven la carga, ¿no? Porque si el uno cae, el otro lo recoge. Por eso es que el liderazgo plural de ancianos permite a cada pastor servir de acuerdo a sus capacidades, a sus fortalezas, a sus dones personales, en vez de verse forzado a hacer todo y luego ser criticado y juzgado por lo que hizo mal. En un liderazgo múltiple de pastores se aligera la carga de trabajo. Y lo último, el tercer beneficio, es que en un liderazgo múltiple de ancianos se dan cuentas unos a otros. Se dan cuentas unos a otros. El historiador inglés Lord Acton dijo esto: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y aquí hay que ser muy francos, porque debido a la realidad del pecado, a los ataques de Satanás, a la depravación humana, deberíamos reconocer la facilidad que una persona sola en el liderazgo puede tener para corromperse. Cuando mejor comprendemos la doctrina bíblica del pecado, tanto más firme debería ser la responsabilidad de los pastores de dar cuentas. El gobierno plural de ancianos provee la estructura perfecta para hacer esto. Solo cuando hay una verdadera responsabilidad entre iguales en el liderazgo, se puede romper el horrible abuso de autoridad pastoral que domina muchas iglesias. Muchas iglesias. Otro pastor, rector de un seminario, Radmacher, de un seminario bautista, por 30 años dijo lo siguiente: los líderes humanos, incluso los cristianos, son pecadores y solamente cumplen imperfectamente la voluntad de Dios. Por eso el grupo de líderes funcionará como control y equilibrio mutuo y servirá de guardia contra la tendencia muy humana de hacer el papel de Dios sobre otras personas. Así es. Se necesitan compañeros en el ministerio ante quienes se deban rendir cuentas del trabajo. Cuando una persona está sola, usualmente hace lo que quiere hacer, pero no lo que deberían hacer. Hermanos, nunca fue la voluntad del Señor que la iglesia local fuera controlada por un solo individuo. Eso no es bíblico. Eso es un concepto ajeno a las Escrituras. Cuando un pastor está solo en la dirección de la iglesia, se facilita una tendencia dictatorial y se alimenta en su corazón el gusto por el poder autocrático. La defensa que Dios ha provisto contra estas tentaciones es el liderazgo múltiple de ancianos. El control y el equilibrio provisto por hombres con la misma autoridad es muy saludable y ayuda a lograr la actitud deseada en la iglesia y hacer una iglesia bíblica. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos, ¿quién debe dirigir la iglesia de Cristo? Un grupo de hombres calificados, llamados por Dios, que cumplan los requisitos de la palabra de Dios.
Y quiero terminar diciendo que la iglesia es la iglesia de Cristo. Lo más importante en este liderazgo de múltiples pastores es que protege y promueve la preeminencia y la posición de Cristo sobre la iglesia local. Eso es lo más importante. ¿Es Cristo nuestra cabeza? ¿Es Cristo el pastor? Él es el único que puede dirigir su iglesia y lo hace a través de su palabra. Nadie puede tomar la posición de Cristo en la iglesia. Y por eso el gobierno múltiple de ancianos es lo que nuestro Señor quiere para su iglesia. Es su voluntad.